Capítulo 36. Pasaron 5 días, pero cuando llegó Soldai, ninguno de los gladiadores de la casa Ignius abandonó el Ludus para luchar en la arena, en cambio, se reunieron en la sala común para que el maestro de armas se dirigiera a ellos. Escuchen con atención. Los Juegos del Solsticio comienzan mañana. Para beneficio de aquellos que son nuevos en nuestro Ludus, les explicaré brevemente. Es tan simple que hasta ustedes pueden seguir el ritmo. Algunos se rieron, aunque la mayoría parecían apacibles. Aunque pocos mostraron signos de ansiedad, todos sabían que se verían obligados a llegar al límite y que tal vez no todos llegaran a ver el final de los juegos. Todos tienen una pelea mañana. Si ganas, tendrás otra al día siguiente. Si ganas esa, tendrás otra, y así sucesivamente. Si pierdes, estás acabado en los juegos, y reza para que eso sea lo peor. La mirada severa de Man los recorrió. Los mejores de cada Ludus competirán para ser coronados campeones y obtener el botín. La competencia es feroz, por no decir mortal. Ya nadie reía ni sonreía. Aquellos que superen los primeros 4 días lucharán en la gran pelea del 5.º día, pero hablaré de eso cuando llegue el momento, con aquellos que aún estén en los juegos. Por ahora, todos ustedes, piensen solo en la pelea que están enfrentando. No llenen sus cabezas con pensamientos sobre el 5.º día o sobre convertirse en campeones, les advirtió Man. Las distracciones son la forma en que se pierde. Hasta entonces Arn se había sentido confiado en estos juegos, dada su propia ventaja, pero no conocía su naturaleza. Una gran pelea presentaba peligros para él a pesar de sus poderes, era imposible estar al tanto de todo lo que sucedía en una batalla tan caótica, todos contra todos, y él sería un objetivo prioritario, considerando que había eliminado al campeón del año pasado. Respirando profundamente, el Tirio consideró que sería mejor prestar atención al maestro de armas cuando llegara el día. Después de largas horas de entrenamiento, Arn no quería nada más que hundirse en el sueño. Pero tenía un recado que hacer y parecía sensato resolverlo antes de los juegos del día siguiente. Así que, cuando todos durmieron, Arn se envolvió en sombras y abandonó el Ludus. Se dirigió a la casa de Elgi con la suposición de que, a esa altura, su última ficha rúnica estaría lista. Habría sido más cómodo visitarlo por la noche, pero como ese rompedor de hechizos todavía podría estar tras su rastro, Arn prefirió la cautela. Además, no dormiría mucho esa noche, ya que necesitaría la mayor parte de las horas nocturnas para drenar la magia de la piedra y reactivar su runa. Entrar en la casa sin ser visto era un juego de niños para el Skald, que despertó al anciano sacudiéndolo. ¿Tú entraste aquí a escondidas como un ladrón?, se quejó Elgi. El hogar de un hombre es sagrado. Arn se encogió de hombros, no dispuesto a esforzarse en dar una respuesta más larga. Extendió la mano y señaló la palma vacía. Sí, arriad las velas. Ya lo tengo. Elgi se levantó, vestido solo con un camisón, y rebuscó en un cajón hasta que pudo sacar la ficha rúnica y entregársela. Arn la agarró con deleite. Una runa de recuperación aceleraría su curación natural después de cada pelea o esfuerzo. Si bien no lo ayudaba como tal en sus peleas, sería útil en el medio, y especialmente en los próximos 5 días que prometían batalla tras batalla. Además, esta era la última de las runas menores en su cuerpo, con ella restaurada, Arn sintió que había dado un paso significativo para volver a ser el mismo. Pero eso no era todo lo que necesitaba del maestro del saber. Extendió el brazo, todavía adornado con el brazalete arcaico del que sabía muy poco, incluido su origen. No creía que el anista, que había pasado por una mala racha, tuviera los medios para adquirir semejante objeto. Y lo más importante, si realmente podía rastrearlo, necesitaba que se fuera antes de que pudiera escapar. Para eso, necesitaba a Elgi. Sí, no lo he olvidado. Creo que puedo crear una runa de desvinculación con la fuerza suficiente para eliminarla, consideró el viejo Tirio. Pero no es fácil. Necesito los materiales adecuados. He enviado un mensaje, pero pasarán al menos 2 días y 5 días antes de que llegue un barco de caza con lo que necesito. Arn frunció el ceño mientras asimilaba todo aquello. Podía esperar 10 días, si fuera necesario, los Juegos del Solsticio consumirían los 5 siguientes de todas formas. Pero no mucho más. Sacó su tableta y escribió, regresaré en 10. Trae todo el dinero que tengas, añadió Elgi. Traer esto desde Tirián no es barato. Ganar los Juegos del Solsticio debería proporcionarme oro más que suficiente. Lo haré.
Arn regresó rápidamente a Ludus, con la capucha puesta. Las calles estaban llenas, aunque se suponía que las festividades no comenzarían hasta el día siguiente. Arn nunca había pasado el solsticio en Aquila antes, apenas había visitado el imperio hasta su viaje involuntario a la capital imperial. Parte de su antigua curiosidad como Skald se despertó, preguntándose qué rituales y significados tenía esto para los aquilanos. En Tiria, preparaban las hogueras para la noche más corta. Muchos viajaban a la reunión del solsticio de las 9 tribus, donde se podían ventilar las quejas y resolverlas sin derramamiento de sangre, y se podía consultar a las esposas de los Seir para que pidieran su sabiduría. Naturalmente, se formaba un gran mercado, gente de todas las tierras del norte viajaba a la asamblea, lo que significaba que también lo hacían los vendedores ambulantes y los comerciantes. Arn recordó con repentina claridad el acontecimiento del solsticio del año pasado mientras caminaba esquivando borrachos y montones de basura en la calle. Una delegación de Aquila había explicado sus deseos de establecer colonias en las tierras baldías entre Tiria y Aquila, al sur del río Frosten, y sus esperanzas de mantener relaciones pacíficas. Algunos habían hablado en su nombre, argumentando que el comercio aumentaría. Tiria siempre estaba hambrienta de metales, y muchos artículos de lujo solo podían provenir del sur. A su vez, las pieles, el marfil de ballena y el ámbar del norte eran muy apreciados por los aquilanos. Arn había hablado en contra. Todavía recordaba sus palabras. Esos aquilanos vienen a nosotros con palabras bañadas en miel y promesas doradas. Pero cualquier hombre aquí que desee vestir a sus hijos con algodón u ofrecer joyas a su esposa, que tome un barco hacia el sur y haga el comercio como siempre lo hemos hecho. ¿Qué importa si el viaje dura 10 días en lugar de 5? ¿Estamos tan desesperados por la plata, tan hambrientos de seda que debemos tenerla en nuestra puerta? Había recorrido con la mirada la asamblea antes de detenerse en el emisario imperial, un caballero mago llamado Salvius. No he oído a nadie preguntar por qué los aquilanos desean esto. ¿Por qué esta sed eterna de tierra? Tienen todo un imperio y aún así deben tener más. No, digo yo. Que se queden dentro de sus fronteras y nosotros estaremos dentro de las nuestras. Que las tierras vacías permanezcan vacías y no tendremos disputas. Un vecino lejano es un vecino pacífico. Eso había terminado el debate, las palabras del cantante de hojas habían influido en la mayoría de la asamblea. Las esposas de los Seir guardaron silencio sobre el asunto, dejándolo en manos de la criatura del solsticio, que votó en contra de aceptar la expansión de Aquilan. Arn había pensado que ese era el final, no podía haber imaginado el curso de los acontecimientos que esto desencadenaría para él personalmente. De regreso a Ludus, se dirigió a su celda, agarrando con fuerza la ficha rúnica. Alejó los pensamientos del pasado, sabiendo que no podía permitirse el lujo de perder la concentración en los próximos días. Arn comenzó a extraer la magia de la piedra hacia su interior, restaurando su runa final. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 37. Las trompetas sonaban y el sol se reflejaba en el bronce. Sobre la arena se alzaban 21 plataformas elevadas, repartidas por toda la zona, que eran arenas más pequeñas dentro de la original, más grande. Los oficiales conducían a 2 gladiadores a cada pedestal y los hacían subir por las escaleras para situarse frente a su adversario, 40 en total. El maestro de los juegos ocupaba la 21ª plataforma en el medio. «Buena gente de Aquila», gritó, con su voz mágicamente amplificada. «Hoy honramos a Sol con juegos en su esplendor. Que la sangre de la arena sea un sacrificio a su nombre y gloria». La multitud gritó y rugió en respuesta. Arn, blandiendo su espada larga y su escudo como de costumbre, hizo todo lo posible para evitar la distracción que representaban. Tenía una pelea por delante, un oponente frente a él, mataría al hombre y su trabajo del día estaría hecho. Otros ocuparían su lugar en la plataforma, continuando la siguiente ronda de juegos, pero su destino era suyo. A pesar de su intención de pensar únicamente en la batalla que le aguardaba, Arn pensó en la magnitud de estos juegos. Cientos de gladiadores lucharían hoy, 20 parejas a la vez. Mañana volvería a luchar la mitad, y mañana, la otra mitad, hasta el 5.º día. Frente a él se encontraba un triario, igualmente preparado. Luchaba con una lanza, lo que, en igualdad de condiciones, le daría ventaja en cuanto a alcance. Afortunadamente para Arn, había otra cosa que no estaba en igualdad de condiciones. Se llevó a cabo un ritual, todavía en la plataforma principal. Arn nunca había visto algo así antes, ya que siempre había pasado el comienzo de esos días en los túneles debajo de la arena. Un indicio de curiosidad del bardo lo hizo mirar hacia un lado y ver cómo sacrificaban a un toro,
cuya sangre salpicaba las tablas de madera, se preguntó brevemente cómo habían logrado subir un animal tan grande allí. Tal vez el pedestal central tenía una rampa al otro lado que no podía ver. Se oyó algún tipo de cántico, se pronunciaron palabras sagradas o se invocaron oraciones. Arn ya no tenía interés, su curiosidad ya estaba saciada. No creía que a los dioses aquilanos les importara quién ganaba o perdía en ese lugar, o la sangre derramada en su honor para entretener a las multitudes, o si les importaba, eran crueles e indignos de reverencia. Un hombre podía tomar las armas y luchar por diversas razones, hacerlo para divertir a los demás parecía una de las peores. El ritual llegó a su fin y Arn se preparó. Lucha, fue la orden y 40 gladiadores obedecieron. Con tantas batallas en marcha para entretener a la multitud, Arn no vio ninguna razón para prolongar lo inevitable solo para ofrecer un espectáculo. Invocó su canto de espada y el poder de los hechizos se apoderó de su mano, haciendo que la espada se moviera por sí sola. Con una habilidad y una velocidad sobrenaturales, esquivó la lanza de su enemigo y lo cortó en el pecho con la fuerza suficiente para cortar el cuero, la piel y la carne. Sorprendido, el triario dejó caer sus armas y cayó de rodillas. Su lengua colgaba como la de un perro y miró con los ojos muy abiertos su muerte. Arn habría murmurado una disculpa si todavía pudiera hablar, aunque no lograba entender el motivo de ese repentino impulso, no conocía a ese hombre ni le importaba si vivía o moría, y el tirio ya se había cobrado muchas vidas en Aquila. De todos modos, sintió una extraña punzada de culpa mientras bajaba su espada para asestar el golpe mortal. La oleada de poder que sintió mientras absorbía la energía del moribundo alejó esos pensamientos. En el interior de Arn, su seir se hizo más fuerte, reforzando sus habilidades y resistencias. Cayó sobre una rodilla, y la reacción le pasó factura como siempre, pero mucho menos severa que cuando empezó. Aunque lo dejó vulnerable por unos momentos, y no le agradaría tener que luchar después, ya no lo incapacitaba. Al ponerse de pie, se preguntó si seguiría disminuyendo, ¿podría algún día matar a un hombre y quitarle su fuerza vital con la misma facilidad con la que respira? Si pudiera transformarla en poder mágico, le permitiría seguir lanzando sus habilidades sin parar, sin cansarse nunca. Se convertiría en una fuerza imparable en el campo de batalla. Arn exhaló, interrumpiendo sus propios pensamientos. Ese no era su objetivo. Tomó lo que debía para cumplir con su tarea. Distrayéndose, miró a su alrededor, a la carnicería que se desarrollaba en las otras plataformas. Un oficial subió por la escalera y miró al gladiador caído antes de volverse hacia Arn. ¿Cómo te llamas y cuál es tu casa? El tirio le dirigió una mirada cansada. ¿Oh, eres uno de los mudos o de los que no hablan aquilano? Gruñendo, Arn levantó un dedo para indicar la primera opción. Correcto. El funcionario recorrió con la mirada su tablilla, que contenía una fila de nombres. Y tú pareces Tirio, añadió con una rápida mirada hacia arriba. Ah, déjame adivinar, ¿eres Arn? Suena Tirio. ¿De la casa Igneus? El escalda sintió con expresión cansada. Muy bien. Tu victoria ha sido anotada. Puedes regresar a la clandestinidad. Nos vemos mañana. El funcionario bajó rápidamente por la escalera y se dirigió a la siguiente plataforma. Arn descendió a paso más lento, a su alrededor también descendieron otros gladiadores que marcharon cansados hacia los túneles mientras la gente vitoreaba. Al mirarlos, el tirio solo sintió desprecio. Una historia de batalla bien cantada podía ser conmovedora y entretenida, sin duda, pero una batalla así habría sido librada por guerreros, cada uno con sus propias razones. Ambición, venganza, protección de sus hogares, todas causas que merecían ser celebradas o lamentadas en canciones y relatos. Esta batalla, esta lucha en la arena, se libró solo para saciar la sed de sangre de aquellos que nunca tomarían un arma ni les importaba ningún motivo por el cual un hombre pudiera hacerlo. Con cada paso que daba por la arena, el odio de Arn aumentaba. Tunras, concédeme fuerzas para llegar hasta el final, rezó, dando la bienvenida a la oscuridad del túnel mientras dejaba atrás la luz del sol de la arena abierta. Al día siguiente, Arn luchó en una de las últimas rondas. Quedaban 200 gladiadores después de la selección inicial del día anterior. A medida que avanzaban las luchas, vio cómo arrastraban a los muertos a la sala del horno, los moribundos eran llevados ante los médicos, que les daban gotas de láudano para facilitar su paso. Aquellos con heridas menores eran tratados después, quejándose de sus derrotas, pero probablemente agradecidos en silencio de que los trabajadores de la arena no estuvieran arrojando sus partes del cuerpo al horno en ese momento.
En cuanto a los que habían obtenido su segunda victoria, su estado de ánimo estaba en alza, como era de esperar. Arn pasó el tiempo de espera con los demás gladiadores de la casa Igneus, los que quedaban y Maan. El maestro de armas les dio las últimas instrucciones, como de costumbre, excepto a Arn. Tal vez pensó que el Tidio no las necesitaba o que no las merecía. Al ver que Domiciano regresaba con la cabeza en alto, Arn sonrió vagamente y asintió en señal de reconocimiento. «Muéstrales por qué deberían tenerte miedo», gritó el aquilano, lo que provocó que los demás que estaban en la sala de espera se volvieran y lo miraran mientras le daba una palmada en el hombro a Arn. Arn se colocó el escudo en la muñeca e hizo un gesto con la cabeza en señal de reconocimiento. Era su turno. Esta vez se enfrentó a un legionario. El hombre palideció visiblemente al ver al Tidio con cicatrices entrar en la plataforma y comenzó a murmurar oraciones. El oficial dio la señal para luchar y la magia resultó más fuerte que cualquier súplica para que solo Malak intervinieran. Con unos cuantos golpes rápidos, Arn decapitó al hombre y tomó su energía. Tercer día. Quedaban 100. Arn se enfrentó a otro triario. Mientras la sangre del hombre le salpicaba el rostro, Arn sintió un momento de remordimiento antes de que la euforia de la fuerza vital robada se apoderara de él, desterrando cualquier sentimiento de culpa. La reacción todavía le dolía y se alejó cojeando, pero la sensación del poder casi superó el sabor de la bilis en su boca y el dolor de todos sus músculos. De vuelta a Ludus, el ambiente se sentía deprimido. Uno de los gladiadores había sido gravemente herido durante los combates del día y murió en el viaje de regreso desde la arena. Uno por uno, los luchadores entraron en el taller del médico y se despidieron de Tito. Al día siguiente, su familia recogería el cuerpo para los ritos funerarios. La celebración del solsticio había terminado temprano. Aunque Arn no tenía palabras para decir, siguió la costumbre y entró en el taller después de Segismundo. Miró al gladiador caído. Una parte de él se sentía aliviada de haber escapado a ese destino, aunque podía sentir simpatía por la mujer que había quedado viuda y los niños que habían quedado huérfanos de padre. Varias monedas de plata yacían apiladas sobre sus ojos, donadas por los hermanos de Tito que aún vivían para pagar su viaje al más allá, serían entregadas junto con el cuerpo a su familia. Arn sacó una moneda de su cinturón y la colocó con las otras antes de ir a su celda, en busca de sueño. Cuarto y último día de combates individuales. Quedan 50. De nuevo un triario. Sugirió, como sospechaba Arn, que los que tenían lanzas lo hacían mejor que los legionarios con sus espadas cortas o los vélites con sus broqueles. Una vez más, la sangre tiñó el rostro de Arn, cortando la garganta de su oponente. La oleada de poder, su ser creciendo y acercándose a su antigua fuerza, lo hicieron delirar. Mientras bajaba la escalera, se dio cuenta de que la multitud gritaba, «Águila de sangre, águila de sangre». Alzó la vista y vio sus rostros sonrientes mientras sus lenguas lo colmaban de elogios. Si todavía había alguien que no le gustaba porque siempre terminaba sus peleas con violencia, se habían visto superados en número y silenciados. El público lo aplaudió a él y al derramamiento de sangre que prometía. ¿Acaso ninguno de ellos entendía que si se paraban frente a él en la arena, en ese momento, él felizmente les daría el mismo destino? Disgustado por los aquilanos y su sed insaciable de sangre, Arn regresó a los túneles. Al día siguiente, los juegos llegarían a su fin y él podría poner en marcha sus planes finales. Capítulo 38. En vísperas del cuarto día, Maan reunió a los gladiadores de la casa Igneus que todavía estaban en los juegos. 3 en total. Arn, Sigismund y Domitian. Sentados en un banco de la sala común, miraron al maestro de armas. Sigismund ya lo intentó antes, y supongo que habrás oído hablar de ello, Domitian, pero por el bien de nuestro nórdico, te lo explicaré, comenzó diciendo. Arn se aseguró de escuchar con atención. Si bien no le importaba convertirse en campeón, su objetivo de recuperar su antigua fuerza se había logrado, sabía que si era derrotado, los otros gladiadores lo matarían por despecho. Aceptaría con gusto cualquier palabra sabia que le ofreciera el maestro de armas. Mañana es un día de todos contra todos, hasta que quede el último hombre en pie. Pero los luchadores de cada casa se mantienen unidos, ayudándose entre sí para eliminar al resto y decidir el campeonato entre ellos. Sacó una pequeña tablilla con una variedad de notas. Todavía quedan 10 Ludicon gladiadores en la lucha de mañana, pero no están distribuidos de manera uniforme. El año pasado solo éramos 2 luchadores, gruñó Sigismund. Sí. Algunas, como la casa Petrus, tienen 6, mientras que la mayoría tienen 1 o 2.
Serán tus rivales más peligrosos, pero las otras casas también lo saben y pueden ayudarte a enfrentarlos. O fingirán hacerlo y te atacarán una vez que les des la espalda, admitió Man. Confía solo en los demás y ayúdate mutuamente. Miró directamente a Arn. Cualquiera que luche aislado caerá de inmediato. ¿Y si 2 o 3 de nosotros llegamos al final como los últimos? Preguntó Domiciano. ¿Simplemente lucharemos? Sí, lo haces. Ojalá no tuviera que decir esto, pero si alguno de vosotros mata a uno de sus compañeros de lucha de este Ludus, os destriparé yo mismo en cuanto abandonéis las arenas. Los ojos de Man los recorrieron y se posaron una vez más en Arn. El Tirio se sintió un poco insultado por la insinuación. Tenemos suerte de que cada uno de vosotros sea un luchador diferente. Triarius, Legionarius, Veles. Podéis cubrir las debilidades del otro. Pero no estamos entrenados para luchar juntos, murmuró Domiciano. Puede que no sea tan sencillo como lo haces parecer. Por supuesto que no, concedió el maestro de armas. Pero el simple hecho de cubrir los puntos ciegos de los demás ayudará. No dejen que la furia de la batalla los separe de los demás. Si avanzan para atacar a un enemigo, retrocedan en la formación. La separación significa que los rodearán y los aniquilarán, ¿entendido? La disciplina nos dará la victoria, se oyó otro gruñido de Sigismund. Pero podemos hablar de ello tanto como queramos. Solo mañana sabremos cómo lucharemos. Sí. Duerme todo lo que puedas, ordenó Man y se separaron. El día siguiente llegó pronto. Regresaron a la arena por 5º día consecutivo y se equiparon con sus armas habituales. Man se despidió de ellos y se sentó entre las gradas para observarlos pelear. Cuando se quedaron solos, los 3 gladiadores miraron hacia la reja que se abría y que les indicaba que salieran a la arena. Antes de que pasaran, Sigismund se volvió hacia los otros 2, un triario, un legionario, un Veles, un voluntario, un damnatus, un prisionero de guerra. Rara vez presto mucha atención a los dioses, pero nuestro pequeño trío se siente ordenado. Si eso significa que tenemos suerte de ganar, lo acepto, murmuró Domitian. Parecía callado, ya que apenas había hablado esa mañana. Ambos somos soldados de la Legión, continuó Sigismund antes de mirar a Arn. ¿Y tú, nórdico, has luchado en batalla junto a guerreros de tu tierra natal? Arn asintió. Lo había hecho. Me imagino que no sientes ningún cariño por los aquilanos en tu corazón, continuó, normalmente hablaba con brevedad, y Arn se preguntó a dónde quería llegar con esto. Y mañana no discutiré ni preguntaré qué sientes. Pero hoy somos 3 y podemos enfrentarnos a 22. Arn repitió su gesto. Te pido que por un día, por una hora, dejes de lado los malos sentimientos. Cuando pongamos un pie en la arena, seremos tu tribu y tú serás la nuestra. El corpulento gladiador miró a un hombre y luego al otro. Nos ayudaremos mutuamente. ¿Aceptarás esto? El Tirio exhaló. Apreciaba la buena oratoria y, aunque no era el discurso ni la canción más conmovedores, estaba dicho con el corazón. Devolvió la mirada a los otros gladiadores. No los conocía desde hacía mucho tiempo ni había pasado por el tipo de peligros que formaban vínculos inquebrantables entre los supervivientes. Pero entrenaba con ellos todos los días durante horas. Comían juntos y compartían el mismo hogar y las mismas circunstancias, aunque fuera de forma involuntaria. 1 o 2 veces, incluso se rió con ellos. Su cuerpo había sido destrozado, y ellos lo habían ayudado a encontrar el camino de regreso, alentándolo a luchar más fuerte cuando era necesario y diciéndole que descansara cuando era necesario. Si tenía algo que se parecía un poco a la familia, por los extraños giros de la fortuna, eran los hombres de Ludus de la casa Ignius. Arn apoyó su espada contra la pared y colocó una mano sobre cada uno de los hombros de los 2. Hizo un tercer y último gesto con la cabeza. Sigismund respondió de la misma manera, muy bien. Vámonos. Se habían quitado todas las plataformas de la arena, excepto la del centro, que se había ampliado. Aún así, con 25 gladiadores de pie a lo largo del anillo exterior, parecía pequeño. No había barandilla que los protegiera de caerse, lo cual era intencionado, si un luchador caía en la arena de abajo, estaba acabado. Los gladiadores se desplegaron, enfrentándose en un círculo. Los de la casa Ignius se habían colocado de modo que Domiciano estuviera en el medio, con su lanza, lo que le daba el mayor alcance. Segismundo y su gran escudo anclaban su flanco derecho. Arn, armado de forma más ligera y más rápido de pies,
tomó el izquierdo, destinado a ser el que atacara desde la formación mientras los demás lo protegían. En el otro lado, se habían situado los 6 guerreros de la casa Petrus. Tenían una mezcla de todos los guerreros y, del mismo modo, tenían a sus legionarios en los bordes como torres defensivas, con triarios y velites en el medio. Miraban con furia desnuda a Arn, que había matado a su campeón, Cassian. Si hubiera estado en la lucha, armado con magia al igual que el Skald, Arn se dio cuenta de que muy bien podría morir. El destino le había mostrado bondad, permitiéndoles encontrarse de antemano. Ahora se mantenía más fuerte, suponiendo que nadie más de la casa Petrus tuviera el don. «Lucha», gritó el oficial, y en respuesta se escuchó el rugido de 50.000 espectadores. El mundo se convirtió en una vorágine de ruido y acero, pero Arn mantuvo la cabeza fría, ya había estado en batalla antes. Junto con sus compañeros de combate, dio 2 pasos hacia adelante, dándoles espacio para maniobrar hacia atrás sin caerse por el borde. Los demás gladiadores que lucharon solos o en parejas hicieron lo que se podía esperar y se enfrentaron a los únicos grupos más numerosos. La mayoría de ellos se enfrentaron a los de la casa Petrus, el resto, a la casa Igneus. Arn se defendió, manteniendo su magia en reserva por ahora. A pesar de la diferencia en número, el área restringida impidió que sus atacantes usaran esta ventaja. Todos ellos estaban entrenados para luchar solos en lugar de en formación, con armas y movimientos que requerían espacio. Arn vio una oportunidad y avanzó un paso, invocando su runa de rapidez. Esta le permitió cortar a un oponente en la pierna, atravesar las grebas de cuero y retirarse antes de que alguien pudiera tomar represalias. Se atrevió a mirar a su derecha y vio a sus compatriotas de pie, defendiéndose y confiando en que él reduciría el número de enemigos. Una lanza se le vino encima, Arn la paró con su escudo y agarró el mango gracias a su velocidad potenciada antes de atacarla con mayor fuerza, cortando la madera con su espada. Atónito, el otro gladiador miró su lanza rota antes de tirarla y recoger un gladius de un luchador caído. Poco a poco, el número de enemigos disminuyó. Aún les quedaban media docena con los que luchar y después la casa Petrus, pero Arn empezó a ver el final del camino. Sus oponentes se agolpaban para atacarlo, considerándolo un blanco más fácil, sin magia, habrían tenido razón. En cambio, su escudo interceptaba constantemente golpes o estocadas. Un legionario se acercó y atacó con su espada corta mientras usaba su gran escudo para protegerse de los compañeros de Arn. Eligió un momento oportuno en el que Arn ya se estaba defendiendo, pero el Skald lo esquivó con una velocidad sobrenatural y le dio una patada, obligando a su agresor a retroceder. Domiciano aprovechó la ocasión con un rugido triunfal para atacar a un enemigo que, por lo demás, estaba bien protegido. Blandiendo una espada corta, dio 2 pasos hacia adelante para acercarse lo suficiente, lo que también lo colocó en el camino de Segismundo, impidiéndole a este último protegerlo. Arn habría gritado una advertencia si hubiera podido, pero solo un grito mutilado salió de su garganta. Otro enemigo cortó a Domiciano en el brazo, causándole un profundo corte. Inmediatamente, su espada colgaba hacia abajo y, a pesar de su gran escudo, no podía defenderse adecuadamente, su lado derecho ahora estaba vulnerable. Cuando un gladiador se le acercó, solo pudo levantar su protección de madera. En un movimiento increíble, otro atacante se lanzó de pie contra el escudo y la pura fuerza de su impulso empujó a Domiciano varios pasos hacia atrás, cayendo por el borde. Arn no se atrevió a mirar por encima del hombro, confiaba en que la arena hubiera suavizado el golpe y que su amigo no hubiera sufrido daño alguno. Su propia posición no cambió de inmediato, ya que todavía tenía a Segismundo a su derecha, pero él, a su vez, ahora sería mucho más vulnerable y menos capaz de defender a Arn. Invocando su canto de espada, Arn se arriesgó a avanzar. Se abrió paso entre el acero y los golpes, mientras la espada que tenía en la mano luchaba por sí sola para encontrar una forma de atravesar y destripar a 2 enemigos. El ansia de batalla amenazaba con abrumarlo, el sabor de la sangre era intenso en el aire, pero Arn se contuvo y retrocedió. Inmediatamente, el escudo de Sigismund se adelantó para detener una lanza y mantenerlo a salvo. La salida había funcionado, los ataques habían disminuido. Arn se preparó para atacar de nuevo cuando el gladiador que tenía delante cayó al suelo, escupiendo sangre antes de morir. Más allá de él, el tirio vio por qué. Los luchadores de la casa Petrus, los 5 restantes, se habían ocupado de todos sus atacantes y ahora avanzaban. Solo quedaban 2 entre ellos y la victoria. Mirando a Sigismund con el rabillo del ojo, Arn se preparó. Arn no temía a 5 guerreros, por muy bien entrenados que estuvieran. Tenía mucho poder mágico para usar sus habilidades,
podía invocar el canto de la espada varias veces más. Además, sus runas menores estaban listas como siempre para brindarle una velocidad y una fuerza que ningún humano podría igualar. Pero en el momento en que avanzaba, Sigismund se veía rodeado y abatido. Sin importar su magia, Arn no podía atacar lo suficientemente rápido para matarlos y contenerlos a todos a menos que usara poderes que lo revelaran a todos los que lo observaban. Con la boca seca por el esfuerzo, alimentada únicamente por la sangre que le salpicaba, Arn optó por la paciencia. Ya llegaría una oportunidad, siempre y cuando se defendieran. Lo hizo momentos después, pero no para él. Cuando un enemigo se acercó a Segismundo por un costado, se defendió bien, pero eso lo obligó a parar con su escudo, y otro arrojó su lanza como una jabalina, golpeando al gran hombre en la pierna. Cayó de rodillas con un rugido herido antes de volver a levantarse con dificultad. Arn sabía que el tiempo estaba en su contra. La fuerza de su compañero se agotaría antes que la de los demás. Solo se le ocurría una cosa, blandir la espada en un amplio arco para ganar tiempo, agarrar a Sigismund por la nuca y arrojarlo fuera de la plataforma. Los guerreros de la casa Petrus se rieron al ver que un ágil tiriano permanecía allí, rodeado por 5. Arn sonrió a cambio e invocó su canto de espada. Con asombro, vieron que sus espadas y lanzas solo golpeaban el aire, que cada parada se desviaba y que la espada del Scalp los atravesaba con una fuerza imposible. Uno por uno, murieron. Cuando quedó el último, Arn lo miró a través de la neblina roja de la furia de la batalla. Un tipo calvo que le resultaba familiar. Se agachó y le abrió la pierna por debajo de la rodilla, obligándolo a caer. El gladiador se arrodilló y miró a Arn. Sabía que esto terminaría así. Lo sabía. El tirio finalmente lo reconoció. El gladiador del jardín, cuando los campeones de las diferentes casas se habían reunido para actuar ante el magistrado y sus invitados. El condenado cerró los ojos, esperando la muerte. Dentro de Arn, el hambre de poder despertó, llamándolo a derramar sangre y apoderarse de la vida interior antes de que se apagara, alimentando aún más su magia. Arn golpeó con el pomo de su espada y envió a su adversario al suelo. Tenía todo el poder que necesitaba y su tarea de hoy estaba hecha. Al ver que no quedaban enemigos en pie, dejó caer su espada. Comenzó a respirar con avidez, como un hombre que emerge de un baño profundo. Sintió que la sangre en su rostro se secaba lentamente pero se humedecía con el sudor. Había terminado. No más peleas en ese lugar de dolor. Arn levantó las manos en el aire, saludando a Tun-Ras en el cielo. Había pasado por el crisol y sobrevivido. Pronto, estaría libre de esta prisión. A su alrededor, la multitud gritaba de emoción, confundiendo sus gestos con una señal dirigida a ellos, y eso hizo que Arn deseara ser sordo en lugar de mudo. Destruiría todo el estadio si alguna vez se le presentara la oportunidad. Todavía con la respiración entrecortada, se sentó en el borde de la plataforma y se dejó caer la última distancia. Tanto Segismundo como Domiciano lo esperaban y, por un momento, Arn se preguntó qué dirían. Si lo felicitarían o sentirían envidia, si aplaudirían sus acciones o se sentirían despreciados por ellas. Segismundo bajó la cabeza. Bien hecho, campeón. Domiciano se rió y abrazó a Arn. Lo lograste, perro loco del norte. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas. Capítulo 39. Hubo una ceremonia, por supuesto. Arn tuvo que regresar a la plataforma y, rodeados de cuerpos, le colocaron una corona de laureles en la cabeza. Siguieron los rituales antes de que Arn pudiera finalmente escapar de las arenas, aunque él y sus compañeros se quedaron atrapados en la arena un rato más. Los miles de espectadores se estaban yendo y si alguno de ellos veía al campeón, era probable que se produjera un frenesí, ya que todos intentarían tocarlo o acercarse a él. Por eso, ya era casi de noche cuando su carro retumbó por las calles, inundadas de celebrantes del solsticio. El ruido era pura cacofonía, aunque comparado con el estruendoso rugido del público dentro de la arena, a Arn no le molestaba. Cantos y bebidas, gritos y bailes, junto con todo tipo de jolgorio, se podían ver donde quiera que uno mirara. En la casa Igneus, los demás gladiadores les dieron la bienvenida que se merecen los héroes conquistadores, especialmente Arn. Las mesas estaban dispuestas en el patio de entrenamiento, preparándose para un banquete. Se les dio tiempo para bañarse, quitándose el sudor, el polvo y la sangre de la arena. Después, Arn se vistió con una túnica larga y blanca mientras lucía sus laureles verdes. Cuando regresó al patio, los luchadores gritaron su nombre,
patearon y golpearon las mesas con las manos, haciendo que los platos de comida y las jarras de bebida saltaran arriba y abajo. En la mesa solo se sentaban los gladiadores. Man celebraba con los demás habitantes de la casa interior. No había sirvientes a su servicio, pero tampoco los necesitaban, se servían unos a otros, llenando copas sin parar. Arn sonrió a medias y se sentó al final de la mesa, pero antes de que pudiera comer, apareció un guardia. Hombre del norte. El Dominus te llama. Ahora, dejen que el hombre beba. Sí, es un campeón, se ganó su comida. Es una mala acción robarle a un hombre su propia celebración. Estáis convocados, reiteró el guardia. Arn se encogió de hombros, se puso de pie y lo siguió. Mientras caminaba por los pasillos de la casa interior, Arn pudo oír sonidos de festividades, aunque su guía no lo llevó en esa dirección. En cambio, fueron al estudio de Igneus, donde el lanista esperaba, sentado en su escritorio. Déjanos, le dijo al guardia. Una vez solo, miró a Arn. Como esperaba, te convertiste en campeón. El tirio miró al aquilano calvo y bien afeitado, cuyas cejas parecían más grandes en ausencia de todo otro cabello. Tus ganancias han sido ingresadas en tu libro de cuentas. Y como prometí, buscaré un curandero que te restaure la lengua. Obviamente, el médico del emperador no está disponible para nosotros, pero encontraré a otro. A Arn no le importaba nada de eso y supuso que Igneus simplemente inventaría excusas para no conseguir un sanador con el paso del tiempo si Arn se quedaba y esperaba, lo cual no planeaba hacer. Así que simplemente inclinó la cabeza y fingió estar de acuerdo. Ya no estás obligado a luchar en los combates habituales, por supuesto. Organizaremos combates adecuados para ti, tal vez contra múltiples oponentes, has demostrado ser más que capaz de lidiar con ellos, sonrió el lanista. Tus victorias reflejarán el desafío adicional. Arn miró hacia arriba y prácticamente pudo ver la avaricia en los ojos del hombre. Era típico de alguien motivado únicamente por la codicia pensar que la moneda hacía lo mismo por los demás. Pero Arn tenía que continuar con la farsa unos días más, hasta que Elgi pudiera crear la runa de desvinculación y liberarlo de su brazalete. Así que inclinó la cabeza nuevamente. Te dejaré volver a tu celebración, pero hablando de eso, te necesitaré mañana y algunas noches dentro de 5 días. Los diversos magistrados involucrados en los juegos están organizando sus propias celebraciones, y se requiere tu presencia como campeón. Igneus lo miró rápidamente de arriba abajo. Asegúrate de estar presentable. De lo contrario, simplemente tienes que estar de pie. Después de todo, nadie espera que entables una conversación. Sonrió. Arn apretó el puño antes de relajarse de nuevo. Solo faltaban unos días. Dobló el cuello una última vez. Guardia, lleve a nuestro campeón de regreso al Ludus. Cuando Arn reapareció en el patio, los gladiadores lo saludaron como antes, solo que de forma más ebria. Lo llevaron rápidamente a su asiento y le llenaron la copa. Al mirarlos a los ojos, Arn solo vio alegría. En ese momento, la jerarquía que normalmente gobernaba el Ludus se había disipado y la enemistad personal había sido desterrada. Voluntarios, prisioneros de guerra y damnati se sentaron uno al lado del otro. Domiciano estaba a su izquierda, Segismundo a su derecha, habiendo merecido esos asientos al luchar junto a él hoy. Como un jarl que mira a su Ird, sus guerreros de mayor confianza, Arn levantó su copa y vio el gesto reflejado por todos. Héctor, Cornelius, Andrew y más. Incluso Marcus, el Damnatus que había peleado con Arn en los primeros días, ahora cantaba sus alabanzas más alto que cualquier otro. El tirio comprendió lo que se había mostrado reacio a aceptar. Compartía hogar, circunstancias y destino con estos hombres, vivían juntos dentro de estos muros y morían separados, enviados a las arenas para saciar a una multitud siempre hambrienta. Arn esperaba irse pronto, lo que había provocado su renuencia a reconocer el vínculo entre ellos. Ellos permanecerían aquí, mientras que él no. Pero esa noche, ellos eran su tribu. Al llegar la mañana, el Ludus parecía el campamento de un ejército derrotado, salvo que habían sido derrotados por el vino en lugar de por las armas. Un puñado de gladiadores nunca llegaron a sus celdas, durmiendo en los bancos o desplomados sobre las mesas. Arn se despertó como el primero, aunque se había excedido tanto como los demás, su runa de recuperación revitalizó su cuerpo más rápido, aliviando el dolor de la resaca. Todavía se sentía cansado después de la pelea de la mañana anterior y el banquete de la noche anterior, pero al mirar a sus compañeros gladiadores, se consideró afortunado. Man apareció, caminando por el Ludus como un soldado que observa a los caídos en el campo de batalla.
Sacudió la cabeza al ver a Marcus dormido con la cara todavía en un cuenco, lo que amplificaba sus ronquidos. Arn, dijo a modo de saludo, manteniendo la voz baja, tal vez como cortesía hacia los demás. El tirio respondió con un gesto de la cabeza. Mientras el maestro de armas se disponía a seguir adelante, añadió, necesito algo. ¿Qué es? Mis ganancias están en el libro de cuentas. Dale la mitad a Domiciano. Está bien, es tu dinero, pero ¿por qué? Como Arn no estaría mucho tiempo más con él y además de lo que necesitaba para Elgi, quería que su amigo tuviera el resto, pero no podía decirlo. En lugar de eso, recurrió a una mentira para disipar cualquier sospecha. Me dio monedas antes cuando estaba enfermo. Solo le estaba devolviendo el favor. Ah, sí, ya lo recuerdo. Por supuesto. Maan miró a su alrededor. Espero que todavía tengas tu corona. El Dominus espera que la uses esta noche. Arn se había olvidado felizmente de eso, mientras lo paseaban como si fuera una vaca premiada. Sí, sí. Está en mi celda. Bien. Dejaré que los chicos duerman un poco más antes de empezar a entrenar. Estás excusado, dados tus otros compromisos. Cuando Maan se fue, Arn estiró el cuello y se fue a bañar. Era hora de lavarse la celebración de la noche anterior y ponerse presentable para la que le esperaba. Solo faltaban unos días, se dijo. Unos días más. Capítulo 40. Para Arn prepararon una túnica de un blanco puro, dejando como único color las hojas verdes de su laurel. Habría preferido tirarla lejos, pues le hacía sentir como un malabarista pintado en un mercado, pero era la corona de un campeón y, por lo tanto, era necesario que la llevara. Le había parecido extraño que algo tan barato y frágil como las hojas se utilizara para marcar al campeón de Aquila. Segismundo, veterano de las legiones, había explicado que en tiempos más antiguos, los guerreros en el campo de batalla habían sido coronados de esta manera después de hazañas particularmente heroicas como una señal de respeto. Esto ya no se hacía, ya que los legados y los caballeros magos desaprobaban que los soldados comunes decidieran quién merecía tales honores. Una vez listo, después de haber comido rápidamente algo de la cocina, ya que dudaba que alguien en el banquete tuviera en cuenta sus necesidades, Arn fue llevado al patio. Un carruaje estaba listo como la última vez, y esperó un rato hasta que aparecieron Igneus y su familia. Poco después, estaban en camino. Arn se dio cuenta de que pasaban por el convento de las doncellas de la luna y después por su vecino, la mansión del magistrado Flavus. Había supuesto que el anfitrión sería el mismo de la última vez, pero evidentemente no. De pie en la parte trasera del carruaje, agarrándose mientras conducían por calles llenas de juerguistas, Arn sintió el viento en la cara. Casi habría disfrutado del momento si no fuera por el hedor que inevitablemente surgía cuando tanta gente no solo vivía amontonada en esta ciudad superpoblada, sino que también salía a la calle al mismo tiempo. El carruaje entró en el patio de un palacio que resumaba esplendor, aunque parecía extrañamente similar al otro que Arn había visto, como si lo hubieran construido las mismas manos y la misma mente. Todo era ostentoso, con grandes columnas que sostenían un techo frente a la entrada principal y se elevaba a muchos pisos. Sin embargo, Arn sabía que si ponía una mano sobre la mampostería, ésta se sentiría muerta y seca. Estos aquilanos podían construir, pero sus salones parecían fríos y vacíos. Arn se preguntó si hacían sus moradas tan grandes como para tener una excusa para que parecieran tan pequeñas. Arn siguió a Igneus y su familia al interior, sin saber aún dónde se encontraban. Le habían dicho que dejara su tableta y su bolsa de cuero atrás, ya que se vería indecoroso, por lo que no podría comunicarse con nadie. Solo tenía su aguja de coser y algunas monedas en el interior de su cinturón, ninguna de las cuales lo ayudaría mucho. Maestro Igneus, señor de nuestro nuevo campeón. Bienvenido a mis salones. Antes de volverse hacia la voz, Arn la reconoció. Movió la cabeza lentamente hasta que se fijó en el rostro de Salvius. Pensó en todas las personas que había matado desde que llegó a Aquila y en cómo lo había hecho. Por un momento, sus dedos buscaron a tientas la empuñadura de la espada que faltaba. Pasó otro suspiro y Arn recuperó el control de sí mismo. No podía matar a un caballero mago con sus propias manos y era demasiado pronto. Aún no estaba listo para escapar de esa ciudad. Os agradezco, señor Salvio, vuestra invitación y el honor mostrado a mi casa. Igneus hizo una reverencia con expresión servil. El caballero mago se rió de manera condescendiente. ¿Cómo no iba a hacerlo, dada la victoria de tu hombre en la arena? Tu familia está esperando afuera en los jardines, donde se sirven refrescos. Gracias, milord. Igneus hizo una seña a su esposa y a su pequeño hijo para que fueran en esa dirección,
tal como le indicó un sirviente. Algunos de mis compañeros magistrados y otras luminarias están en la sala de trofeos, continuó Salvius. Estoy seguro de que les gustaría ver al campeón de Aquila con sus propios ojos. Y al lanista que lo entrenó, por supuesto. Declaró todo esto con una voz afable, aunque no había verdadera calidez en su tono, y se dio la vuelta y comenzó a caminar sin molestarse en mirar si lo seguían. Lo hicieron. Igneus avanzaba con pasos apresurados para seguir su ritmo. Su anfitrión nos condujo a través de pasillos hasta una gran sala con divanes reclinables, aunque los invitados que ya estaban allí se encontraban de pie. Algunos llevaban jubones de terciopelo y camisas de seda, mientras que otros vestían las tradicionales y antiguas togas que usaban los magistrados superiores de la administración imperial. Si bien el tamaño de la casa de Salvius ya sugería esto, sus círculos sociales hablaban de su influencia, no era simplemente otro caballero mago de las legiones, como Arn había creído inicialmente. Señores de Aquila, nos honra la presencia de un campeón, declaró Salvio dramáticamente al entrar, provocando risas educadas. Los invitados se giraron para mirar al Tirio que estaba en medio de ellos, mientras que Igneus se quedó a un lado, sin poder ocultar su disposición nerviosa. Los sirvientes también estaban listos, ofreciendo copas y sirviendo vino según fuera necesario. Es increíble que alguien tan ágil pueda llevarse la corona. Por lo general, los gladiadores que ganan tienen una complexión como la de una roca, comentó uno. No se trata del tamaño de tu espada, sino de cómo la usas. Se oyeron risas estridentes y Arn tuvo que esforzarse para no perder los ojos de vista. Sintió que lo miraban, evaluándolo como a una novilla en el mercado. Sin embargo, su interés se desvaneció rápidamente, al parecer, a medida que desviaban la mirada hacia otro lado. Señor Salvius, no pudimos evitar notar las decoraciones inusuales en esta habitación. Ah, solo son algunas chucherías que traje de mis viajes, respondió su anfitrión, como si hubiera llevado a sus invitados a esa habitación en particular por accidente. Aunque no estaba dispuesto a conceder nada al caballero mago, Arn también miró a su alrededor. Vio lo que había despertado la curiosidad de los demás. Sobre un cajón había objetos extraños, como un recipiente de vidrio alto y delgado. Esto es de Sinju, está hecho de cristal. Lo usan para su alquimia, explicó Salvius mientras guiaba a sus invitados por la habitación. Es una pintura de la llama eterna en Kiva. Nos negaron la entrada a su templo, por supuesto, así que esto fue lo mejor que pudimos hacer, sonrió. Ah, y esta es mi última adquisición, obtenida el año pasado. Hizo un gesto hacia la pared. Una espada colgaba, desenvainada, para mostrar runas marcadas en la propia hoja, con la costra colgando debajo. Curiosamente, junto al arma y su vaina, una pluma marrón había sido atada a un clavo con una cuerda de cuero. Al ver los objetos, el color desapareció del rostro de Arn. Afortunadamente, al estar pálido, no hizo mucha diferencia. También estaba parado atrás, por lo que nadie presenció su reacción. Ah, ¿de cuándo fuiste a Tiria? Sí, esos garabatos bárbaros parecen hechos por esos salvajes, declaró un invitado con toga. ¿Quién necesita esas pequeñas marcas? Ciertamente no nuestros magos aquilanos. Sobre todo no mientras tengamos acceso a la magia arcaica, intervino un noble con jubón. También usan la escritura, ¿no? Nadie le respondió. Arn percibió su inquietud al recordar que la magia aquilana estaba tan lejos de la arcaica, y tuvo que disimular una sonrisa. Su alegría se desvaneció en el momento en que volvió a mirar su espada. Forjada con hierro que él mismo había recuperado del fango, con los huesos triturados de un oso mezclados, y encantada por el mejor maestro del saber de Tiria. El arma le parecía sagrada como una espada mágica, y ahora servía como tema de conversación para los aburridos aquilanos. Prefiero un buen gladius con encantamiento aquilano cualquier día antes que esta espada bárbara, proclamó Salvius, rompiendo el breve silencio. Aunque quizá nuestro campeón no esté de acuerdo. Todos se giraron para mirarlo y Arn pensó, tardíamente, que lo habían descubierto. Tenía el pelo corto, la cara llena de cicatrices y la barba desaparecida, pero tal vez Salvius había visto a través de todo eso para reconocer al Bladsinge que estaba frente a él y ahora había traído a Arn allí para burlarse de él. En ese caso, Arn solo tenía un momento para reaccionar en consecuencia. Podía desatar su magia para destrozar el suelo y hacer volar a todos los aquilanos de espaldas antes de saltar hacia adelante y apoderarse de su espada. Tendría que matar primero a los testigos para evitar que dieran la alarma. Lo hizo rápidamente, ya que todos carecían de armas y magia, antes de volverse contra el caballero mago.
Aquellos entrenados en ese arte estaban bien defendidos contra los ataques físicos, pero Arn podía usar otros tipos de magia. Pero era demasiado pronto. El brazalete arcaico hacía imposible la huida. Matar a Igneous le impidió usarlo para rastrear a Arn, pero el Tyrion no confiaba en que eso lo liberara. El humilde lanista no había adquirido un artefacto como este por casualidad. Con todos esos pensamientos dando vueltas en su cabeza, Arn decidió tomar la medida más sencilla, fingió no entender a Aquila y miró fijamente hacia adelante, como si no se diera cuenta de toda la conversación. «Sé que tu hombre es mudo, pero también es sordo», preguntó Salvio. «Habla poco nuestra lengua», respondió Igneous, buscando la misma excusa. «No importa si entiende su pregunta, señor Salvius». «No es como si pudiera darnos una respuesta», señaló uno de los magistrados, y todos rieron un poco. «Supongo». «¿Cómo conseguiste esta espada?», preguntó el noble de antes. «¿La compraste?». «No, no», se burló el caballero mago. «Lo ganamos en batalla. Derroté a uno de sus Skalds y se lo arrebaté. Hice que lo arrojaran a los leones cuando regresamos». «Ah, sí, creo que lo vi». «Un espectáculo excelente», dijo otro invitado. «¿Tuviste éxito en tus viajes a Tiria?», repitió el noble, lo que dio lugar a un momento de silencio incómodo. «No», admitió finalmente Salvius. «Los bárbaros se negaron a dar garantías de que se establecerían asentamientos en Nordmark, y el emperador no está dispuesto a arriesgar más vidas hasta que las consigamos. Tal vez el año que viene, en su asamblea primitiva, se muestren más dispuestos a cooperar con el imperio». Arn apretó y abrió las manos, intentando mantener la cabeza tranquila. «¿Crees que volverás a liderar la delegación?». El caballero mago negó con la cabeza. «El emperador ya me ha dado mi siguiente misión. Me enviarán a las islas occidentales y posiblemente a Cathay, si nuestra embajada en las islas está bien establecida. De hecho, me iré en unos días». Arn no escuchó lo que se dijo después. Las últimas palabras de Salvius resonaron en su mente. El caballero mago se iba. Era un viaje de 5 días hasta las islas occidentales con un mago a bordo para trabajar el viento. Si Arn lo seguía más tarde, tendría que viajar de polizón en un barco mercante común y corriente que hacía el mismo viaje en meses. Para cuando llegara, Salvius podría estar ya en camino hacia Cathay. Mientras intentaba seguirle la pista al caballero mago a través de los océanos, hacia reinos completamente desconocidos para él, Arn se dio cuenta de que se había quedado sin tiempo. Los dioses lo habían colocado en esa habitación con su espada y su enemigo a su alcance por una razón. Salvius tenía que morir ahora, y al diablo con cualquier idea de escapar. Una lástima que los sirvientes también tuvieran que morir, siendo inocentes del crimen de su amo, pero Arn no quería correr el riesgo de que llegara ayuda, podría haber otros magos entre los invitados. Dejando que su magia se filtrara en el suelo bajo sus pies, Arn se preparó para destrozarlo y hacer caer a todas las personas. El suelo le indicó que se oían pasos que se acercaban a la puerta desde el pasillo y esperó un momento para dejarlos entrar en su red. «Maestro, perdone la intrusión», dijo un sirviente, llamando la atención de Salvius. «Me dijo que le trajera a la priora inmediatamente cuando llegara». Cuando se hizo a un lado, 2 monjas entraron en la habitación. La que iba delante llevaba un velo y caminaba con signos de la edad en sus movimientos. La hermana que iba detrás, Arn, la reconoció a pesar de toda la tela que la ocultaba. Tragó saliva, preguntándose por qué los dioses se burlaban de él de esa manera mientras miraba a la hermana Helena. «Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas».